Vamos a comenzar, chicos, con la clase del día de hoy, en la cual vamos a tener que hacer un pequeño repaso, sobre todo en lo que es Excel y un poquito en las macros en la programación. ¿Por qué? Porque si no tenemos claras lo que son estas bases en Excel y en la programación, pues ya se nos va a hacer un poquito complicado todo lo que venga pues en adelante. Hay que recordar que como tal Excel pues es una hoja de cálculo. Eso es algo que tener bastante a consideración, que yo puedo manejar un sinfín de y pues siempre me los va a mostrar o siempre me los va a interpretar pues de una forma bastante correcta. Cuando tuvimos informática 1 vimos un sinfín de fórmulas y de métodos para poder interpretar o para poder tratar como tal los datos. Vimos desde las diferencias entre un cálculo y una fórmula, vimos también diferentes tipos de fórmulas como las de promedios, las funciones de sí, las funciones de buscar v, vimos algunas herramientas como las validaciones de datos, vimos los formatos condicionales, las gráficas y ya por último nos centramos un poco en lo que fue como tal la programación, que no hicimos algo bastante complicado, pero tenemos que reforzar un poquito ese conocimiento porque si no les digo nos vamos a perder conforme vaya avanzando el curso, que realmente no es complicado. Realmente tenemos que basarnos en Excel ya a un nivel un poquito más avanzado, programación, y darle pues por lo menos en conceptos básicos y en funcionamiento básico en lo que es COI, NOI y SAE, que como les digo ya en teoría se supone que ya deben de conocer para qué son esos programas, en especial por lo que están estudiando. Lo primero, vamos a ver nuevamente lo que son las fórmulas básicas en Excel. Vamos a ver en primer lugar cómo podemos realizar un cálculo y cómo podemos utilizar fórmula. Lo primero, vamos a hacer un cálculo bastante sencillo. Vamos a suponer que yo quiero obtener la raíz cuadrada de ese número. ¿Sale? Del 81 que tengo ahí, voy a acercarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Recuerden que siempre que vayamos a utilizar cálculos matemáticos necesitamos nosotros como personas saber hacer esos cálculos. Entonces, siempre que vayamos a colocar un cálculo o una fórmula vamos a ponerle el signo de igual seguido de como tal el proceso. ¿El proceso cómo sería? Yo quiero sacar el cuadrado de este número, pero ¿cómo es el cuadrado de ese número? ¿Cómo sería? Vamos a ponerlo más fácil. ¿Cuál sería el cuadrado o el cubo de 9? Pues es multiplicarlo pues por 3, ¿no? O sea, 3 veces. Entonces yo le podría decir que sería el 9 por el 9, que sería el cuadrado, ¿no? Entonces le voy a dar enter y ya me da en automático el 81. Si yo le pongo el del 8 y le doy enter, me da la raíz cuadrada del 2, del 10, del 52, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Como ven, esa es la gran ventaja de utilizar Excel, que es la automatización que nosotros le podemos dar a los procesos y sobre todo los datos. Ahora estas son cosas muy básicas, lo de los cálculos, lo vimos en su momento con nóminas. Vamos a ver lo que son las fórmulas. Vamos a suponer que yo quiero realizar un clásico. Vamos a colocar una bonificación de un 25% en ventas mayores a 5,000 pesos. Recuerden que siempre ustedes van a tener situaciones diferentes en base a lo que se dedican o en base en dónde estén trabajando. Lo que hay que saber hacer es interpretar estos datos y sobre todo darles una estructura y una función. Yo ya sé que este es el objetivo, ¿no? Realizar esto, pero ¿qué datos necesito para poder cumplir con lo que me están solicitando? Pues si voy a hacer un descuento, obviamente es un descuento en un producto. Tenemos el producto, ese producto tiene un valor. En base al valor vamos a ver si obtiene una bonificación. Y por último vamos a tener el total. ¿Vale? Vamos a suponer nosotros que tenemos aquí de producto, no sé, un celular. Ese celular tiene un precio de 12,500 pesos.
algo importante aquí en lo que son las cantidades y en diferentes tipos de datos. Recuerden que en el inicio de Informática 1 les había comentado que ustedes tienen que especificar siempre el tipo de dato con el que van a estar trabajando en lo que son las celdas. Aquí en el precio pues basta con ponerle aquí en el tipo de dato de general la moneda, que es dinero. Ya tenemos el precio. La bonificación, ¿cómo la vamos a calcular? Pues vamos a utilizar una función de sí, igual sí. Estas funciones las vimos pues desde la más básica hasta una un poquito compleja, que son las anidadas. La función es que si el precio es mayor a 5,000 pesos, me va a mostrar una bonificación del 25% sobre el precio ya establecido del producto. Entonces es algo bastante sencillo. Si el precio que está acá, si el precio que está en la celda B4 es mayor a 5,000, entonces ¿qué va a pasar? Pues este mismo precio se va a multiplicar por el 25%. Ahora, ¿qué pasa si la cantidad que nosotros colocamos en el precio no es mayor a los 5,000 pesos? Pues entonces le damos coma y me tiene que dar una bonificación nula, o sea, una bonificación de 0 pesos. No le vamos a dar bonificación en dinero. Cerramos el paréntesis y así quedaría la estructura de la función de sí. Sería así: la celda B4 es mayor a 5,000, entonces me va a realizar ese cálculo. Si es menor, entonces me va a colocar un 0 en la bonificación. Le damos enter y si se fijan me da una bonificación, pero esta bonificación no me la está dando en dinero, entonces cambiamos el tipo de dato a moneda. La bonificación que me están dando por comprar el celular de 12,500 pesos son 3,125 pesos. Ahora, esa bonificación se suele mantener pues en sistema, ¿no? Se suele mantener si ustedes quieren hacer una compra o quieren utilizar esos puntos o ese dinero para algo en específico. ¿Qué pasa si yo le pongo que quiero un celular de esos que venden en los Oxxos o cosas así que cuestan 700, 800 pesos? Pues me da una bonificación de 0 pesos. Ahora el total realmente pues tiene que ser igual al precio, no cambia mucho como tal ahí. El total vamos a ponerle que sea igual al precio, igual a esto, enter. Entonces ya si le pongo aquí que compramos uno que vale 3,400, perdón, me da una bonificación de 0, total 3,400. ¿Sale? Entonces estas son funciones bastante básicas y bastante fáciles, entre comillas, que ya tendremos que saber. ¿Sale? Aquí lo que vamos a hacer es aprovechar también esta tablita para poder realizar otras herramientas que ya habíamos como tal visto. Lo primero, vamos a ver lo que son nuevamente los formatos condicionales. El formato condicional lo que hace es establecer un color a la celda en base a su contenido. Sale a identificar el contenido de la celda en base a un color, en base a una cantidad, en base a una palabra, en base a lo que sea. Para ello nos vamos aquí en la pestaña de inicio, nos da la opción ya aquí del formato condicional y vamos a tener que crear una nueva regla. En esta nueva regla lo que vamos a establecer es que el contenido sea como tal verde siempre y cuando me dé una bonificación mayor pues a un peso, ¿no? O sea, si a mí me van a dar bonificación, eso tiene que aparecer como algo positivo. Entonces le voy a dar en la segunda opción, que es aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y es un valor de celda, ¿sale? Si el valor de la celda es mayor que 1, entonces me va a dar un formato. Ese formato, ¿cómo me lo va a mostrar? Pues me va a mostrar el relleno y la fuente de forma distinta. Vamos a suponer que aquí lo que es la fuente me la ponga en un color blanco, no sé, negritas, y el relleno me lo ponga en un color verde. Le damos a aceptar, nuevamente a aceptar, y si se fijan ya me lo muestra, ya me lo cambia totalmente. 1400, color blanco la letra, el texto, y color verde lo que es el relleno. Ahora si yo le cambio acá el precio, si se fijan esa bonificación desaparece. Entonces vamos a suponer nosotros que si no me da una bonificación me lo marque pues en rojito, no el 0, o sea, pues no obtuviste como tal nada. Volvemos a darle en formato condicional, establecemos nuevamente otra regla, aplicamos formato a las celdas que contengan un valor menor que 1. Si es menor que 1, pues me va a dar un formato diferente, color rojo la celda, la fuente en color blanco y en negrita. Aceptar, obviamente no va a cambiar aquí, ¿por qué? Porque la bonificación me la está mostrando como positiva, pero si yo le cambio
Si se fijan, ya me la muestra en un color pues rojito, ¿no? Recuerden que no hay como tal un límite para la cantidad de formatos condicionales que ustedes le pueden establecer a una celda. Y no solo aplica en lo que son pues como tal cantidades, pueden aplicar también en lo que son textos, como ya habíamos visto. ¿Cómo aplica en textos? Vamos a suponer que acá nosotros le vamos a agregar una sección, o sea, de dónde se compró el producto, de qué sección de la tienda. ¿Qué sección? Supongamos, pues es un celular, ¿no? Es tecnología como tal, o no sé si hay un apartado como tal nada más para celulares. Vamos a manejarlo nosotros como tecnología. Ahí está. Tecnología, entonces nosotros podemos establecer, como ya les había dicho, lo que es el formato condicional también en lo que son textos. ¿Cómo hacemos eso? El proceso es bastante parecido, por no decir igual, como con los números. Seleccionamos la celda, le damos en formato condicional y establecemos una nueva regla. Aplicamos formato a las celdas que contengan, y aquí, en donde dice valor de celda, es donde todo va a cambiar. En lugar de que aquí diga valor de celda, lo que vamos a hacer es cambiarle a un texto específico. Es un texto específico. Si mi celda contiene la palabra, ¿qué palabra? Tecnología. Recuerden que tienen que escribirla exactamente igual. Así en esta celda contiene la palabra tecnología, pues me va a dar un formato. Vamos a suponer color blanco, negritas, relleno azul, no sé, un ejemplo. Aceptar, aceptar. Entonces la sección ya se ilumina como tal de ese color. Si yo le cambio y le pongo, no sé, hogar, ese formato condicional tiene que desaparecer como tal. ¿Sale? Entonces pues no nos serviría como tal ahí de mucho. ¿Sale? Entonces eso sería en cuanto a los formatos condicionales. Como ya vieron, puede aplicar a textos, puede aplicar a números, puede aplicar a fechas, a horas, a porcentajes, a lo que quieran. Otra cosa que habíamos visto era lo que eran las validaciones de datos. Recuerden que la validación de datos me sirve para limitar un poco el contenido o la información que ustedes le introducen a una hoja de Excel. Para ello tenemos diferentes tipos de validaciones que nos sirven obviamente para diferentes cosas. Para ello nos vamos a la pestaña datos y aquí me muestra la herramienta de la validación de datos. Las validaciones de datos vamos a tener desde números, vamos a tener también obviamente lo que son textos, vamos a tener obviamente lo que son números variantes, por llamarlos de alguna manera, como pueden ser en decimales, en fechas, en horas. Y vamos a tener otro muy importante, que es el de forma de lista, que es en el cual nosotros podemos colocar, pues lógicamente en una lista, diferentes valores de los cuales el usuario va a poder elegir uno de esos valores. Tiene que elegir forzosamente uno de esos. ¿Por qué? Porque si no elige uno de esos valores, les va a salir como tal un mensaje de error. Entonces le voy a poner aquí en lista, voy a ponerle al menos unas 3 secciones: tecnología, coma, vamos a ponerle hogar, coma, y vamos a ponerle, no sé, deportes. ¿Qué pasa si el usuario me mete un valor que no está como tal registrado? Pues ahí le vamos a manejar lo que es el mensaje de error, y en la parte de abajo hay que especificar por qué está mal el usuario. ¿Por qué está mal? Pues porque debe de seleccionar una sección válida. Vamos a darle a aceptar. Y si se fijan, realmente no es como que cambie mucho en cuanto a apariencia lo que es la celda. Simplemente agrega aquí una pestañita que si yo le doy clic, pues me salen las diferentes opciones: tecnología, hogar, deportes. Yo puedo cambiarla en cualquier momento de una a otra. Ahora vamos a hacerlo más interesante, vamos a agregarle igual a estas secciones un formato condicional. Nos vamos a formato condicional, establecemos la regla, aplicar formato a las celdas que contengan, es un texto específico, y si contiene la palabra hogar, pues me va a mostrar un formato diferente, a lo mejor un tipo cafecito, color blanca la letra, negritas. Aceptamos, ahí está.
Y ahora nos falta el de deportes, entonces otro formato condicional, nueva regla, aplicar formato a las celdas que contengan. Es un texto específico, si contiene la palabra deporte, no sé si le puse deportes, vamos a ponerle deportes por si las dudas. Va a tener un formato diferente y obviamente un relleno igual diferente. Entonces, a ver, vamos a irle cambiando. Tecnología tiene su formato, hogar tiene su formato y deportes tiene su formato. ¿Sale? Entonces, estas son cosas que en teoría ya habíamos visto, chicos, pero no está de más darles un pequeño repaso porque pues obviamente es la base como tal de Excel. ¿Sale? No solo los formatos condicionales o las validaciones de datos o fórmulas básicas como la función de sí, los promedios, la de buscar B, sino todo forma parte como tal de algo. ¿Sale? Pero nosotros hay que saber darle pues esa función. De validez si la logran terminar entre el día que ustedes traten de emular, por llamarlo de alguna manera, el contenido de un rayado de diario, de un esquema de mayor y de una hoja de balance general, que en teoría pues ya lo saben hacer, es algo bastante sencillo. Vamos a suponer que esta hoja de Excel va a ser para el rayado de diario. Lo primero que deben de hacer en esta hoja de rayado de diario es identificarla con el nombre y asignarle si quieren un color, simplemente para hacer que se vea un poquito más pues llamativa, ¿no? Entre comillas, o sea, azul. Lo segundo es darle una estructura visual. Sale básicamente, como les digo, emularla. A lo mejor, pues en mi hoja yo vi que esto, no sé, a lo mejor es color verdecito. Luego aquí vi que es un verde un poquito más clarito. Luego aquí que es un verde pues un poco más oscuro. El chiste es que lo emulen lo mejor que puedan y ya al final pues le dibujan sus líneas, ¿no? Pues aquí están las líneas, escogemos el estilo y ya pues los vamos trazando, ¿no? Mira, aquí va a ir el nombre de la empresa y el periodo, todas esas historias, el debe, el haber, la fecha, el tipo de activo, de pasivo. El chiste, como les digo, es que ustedes traten de emular, ¿sale? Emular como tal la hoja, primero en lo visual, que es lo fácil, entre comillas, y después en lo práctico. Los problemas o las cuentas yo se las voy a pasar y se las voy a colocar ahí mismo en el Classroom. Van a ser en promedio entre 5 y 10. ¿Sale? No va a ser algo bastante largo. El chiste es que ustedes hagan el proceso de contabilidad de esas cuentas del rayado de diario. Después en otra hoja van a hacer lo que es el esquema de mayor, el de las T's. Igual lo que tienen que hacer es básicamente pues emular lo que es pues la tecita con los mismos bordes. O sea, aquí van a ir, supongamos, los activos. No sé, esta tecita va a ser para caja, otra va a ser para bancos, otra va a ser para mercancías. ¿Sale? Como les digo, esto puede llegar a ser un poquito tedioso, pero cuando ven el resultado final pues es algo bastante gratificante el saber que podemos facilitar pues el proceso pues de estas cosas. ¿Sale? Que no está mal que lo sigan haciendo pues de forma normal para ciertas personas, pero pues sí hay que ser conscientes que se puede hacer pues de una manera pues bastante más rápida. Y la otra actividad dijimos que iba a ser una de balance, entonces vamos a abrir una nueva y aquí iría su hoja del balance general. No sé si igual ya les habrán enseñado a hacer estados de pérdidas y ganancias y todo eso. Eso igual me lo dejan ahí en los comentarios. Y aquí igual pues tendrían que emular la hoja de balance general que ustedes prefieran. De la forma, esto es importante, que ustedes quieran. Generalmente lo suelen hacer mucho de reporte, entonces yo no tengo problema. ¿Sale? El objetivo de que hagan esto es que ustedes vean que realmente les puede aportar muchísimo el saber utilizar estas herramientas tecnológicas como es Excel y como va a ser más adelante Koino y Isae o hasta la misma programación. En la siguiente clase lo que vamos a ver va a ser el apartado de la programación, ¿sale? Que ya habían hecho programas pues básicos entre comillas, pero que funcionaban. ¿Sale? Habían hecho pues algo parecido a esto, ¿no? Que pues ponían a lo mejor este es de un hotel, datos personales de la persona, todas esas historias.
Vamos a darle siguiente. Aquí más o menos para la factura. ¿Sale? En teoría todo esto ya lo deben de saber hacer ustedes, pero la siguiente clase le vamos a dar una pequeña repasada. ¿Por qué? Porque es importante la programación, como les dije cuando recién empezamos, chicos. La programación a día de hoy es lo más importante y va a seguir siendo lo más importante en los siguientes 5 o 10 años. Entonces, es importante aprender a utilizar herramientas ya hechas, como lo es Excel, como lo es COI, como lo es NOI, como lo es AE, pero es más importante todavía el aprender a hacerlas. ¿Sale? Ustedes sabiendo programar, pues pueden hacer un COI ustedes, o sea, programarlo, venderlo. ¿Sale? Pero vamos a ver las bases obviamente y algo un poquito más adelantado, aparte de saber utilizar los programas que ya habíamos mencionado. Entonces, eso es lo que se les va a quedar de actividad, chicos. Algo extra que les voy a manejar yo y que no se debe de hacer, recalco, es agregarle a estos trabajos del rayado de diario, del esquema de mayor y del balance, por lo menos un cálculo o una fórmula de Excel. Puede ser, no sé, una simple suma, un promedio, lo que sea, una multiplicación, una división, un descuento, lo que sea, y agregarle ya sea un formato condicional, que esto sí lo pueden hacer de forma muy fácil. Por ejemplo, aquí en las tesitas, cuando hagan pues el balance para ver si se ganó o se perdió en la cuenta, pueden decir, pues si se ganó, que el restante me lo ponga en color verde. No sé, si se perdió, que me lo ponga en tal color. ¿Sale? Puede ser un formato condicional o una validación de datos. Y igual, sus trabajos deben de venir con sus respectivos comentarios. ¿Sale? Acuérdense, simplemente seleccionan a lo que le quieren dar el comentario, le dan clic derecho y le dan en insertar comentario y ahí explican qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. Vale, chicos, de todas maneras voy a liberarles la clase siempre a la hora que tenemos en el horario. Y me pueden mandar mensaje y les contesto a la brevedad, ya sea por mensaje de voz o ahí texteándoles.